¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí estar en este año compartiendo con ustedes un podcast más, un mensaje, una meditación. Sé que para todos nosotros es un tiempo, unas fechas en donde nos dedicamos también a reflexionar muchas veces en lo que pasó el año anterior, en lo que viene y qué es lo que deseamos para nuestro futuro. Sobre todo ponemos metas, propósitos y objetivos que queremos cumplir para este año. Y está bien, ¿no? Está bien querer trazar y ponernos metas en este año, pero yo quisiera en este año comenzar advirtiéndote de algo muy importante. Sé que todos tenemos propósitos y metas y como canal también en Camino del Faro, como Ministerio del Camino del Faro, esperamos que este año también sea de bendición. Y vamos a tener muchas programaciones, muchos eventos, como lo va a ser la Semana del Amor y la Amistad, los 10 días de oración, entre otros planes y proyectos que vamos a ir compartiendo y espero compartir con todos ustedes. Así que espero y les deseo a todos los que estén escuchando mis más profundos deseos y felicitaciones para que este año sea lleno de bendiciones y que todos los propósitos y metas que tengan se puedan cumplir siempre y cuando sea la voluntad y el propósito de Dios. Pero quiero comenzar este año mencionándote que no te quedes con tu propósito. Como te decía, sé que muchas veces nosotros nos podemos poner propósitos como, yo qué sé, de hacer ejercicio, mejorar nuestra alimentación, estudiar en cuanto a trabajo, metas, cosas que muchas veces anhela nuestro corazón, pero no te quedes sin el propósito más importante. Y es por eso que esta advertencia, comenzando el año, va dirigida para todos aquellos que en algún momento hayan sentido un poco de dudas. ¿Acerca de qué? Podrías preguntar. Recordemos lo que escuchábamos en podcast atrás con el pastor Willy, que nos mencionaba que toda persona tiene que responderse 3 preguntas importantes en su vida. ¿Para qué nací? ¿Con quién me voy a casar? ¿Y cómo voy a servir a los demás? Y nosotros compartimos en este canal esta idea y este mensaje, ¿no? Intentar descubrir estas preguntas son básicas y fundamentales en nuestra vida. Pero sobre todo quisiera enfocarme, como ya lo he hecho en anteriores podcasts, em, sobre la misión y el propósito de cada uno de nosotros. Y es por eso que no tener una misión y un propósito claro nos genera a veces dudas, incertidumbres acerca de qué decisiones tomar acerca de nuestro futuro, sobre qué voy a estudiar, sobre tal vez qué voy a hacer de mi vida. Eh, Ciertas veces nos sentimos menos valorados porque no estamos alcanzando el potencial que tenemos dentro de nosotros. Y es por esto que la advertencia de este año es la siguiente. No te permitas terminar este 2024 sin haber descubierto el propósito y misión por el cual Dios te creó. Y es así, ya lo hemos dicho anteriormente. Como Dios, como tu creador, Él es el que te ha dado la potestad de hacer lo que tú puedas en función de tus talentos, de tus conocimientos, de tus habilidades. Pero tienes que aprender y poder descubrir qué es lo que Dios te está llamando a que hagas para Él como su siervo. ¿Cuáles son los dones y talentos que Él te dio? ¿Qué son la misión y el propósito que Él quiere para ti, para tu vida? Y es por esto que este año 2024, incluso antes de ponerte a trabajar en los demás propósitos, es fundamental para tu vida que tengas claro cuál es esta misión y este propósito. Porque en la experiencia mía y personal, el tener una misión y un propósito claro que Dios te da, te ayuda a tomar muchas decisiones más importantes también dentro de tu vida. Porque hay muchas cosas que tal vez no vas a saber por qué camino ir. Pero cuando el camino ya está claro, porque Dios te lo ha dicho, Dios te lo da, es mucho más fácil tomar decisiones importantes. Y es por esto que este año, en lo personal, el mío fue el anterior, en donde pude descubrir a través de una profunda conexión y meditación con Dios, de una relación personal, en donde sentí el llamado para saber cuál es mi misión y mi propósito, y gracias a Dios puedo estar cumpliendo esto. Y no saben cuántas incertidumbres ha ayudado a resolver en mi vida que hoy en día ya no están, gracias a que puedo tomar una decisión clara en base a lo que mi propósito y misión está ahí, clara. Así que quisiera comenzar reflexionando un poco de por qué es fundamental entender o comprender que tenemos una misión y un propósito. Podemos y vamos a ir a meditar en cuanto a la vida de un personaje bíblico. Y no puede ser más que iniciando el año, comenzando también por la Biblia. Así que te invito a abrir en Génesis, Génesis 2,
el versículo 15 y el versículo 19. Y vamos a leer lo que nos dice la Biblia acerca de este personaje bíblico que es básicamente el padre de todos, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dice Génesis 2, 15 y 19. Ya. Génesis 2:15 nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y el número 19 nos dice lo siguiente. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué, te preguntarás, por qué leemos estos versículos, no? Yo me imagino cómo habrá sido la experiencia de Adán, siendo el primer hombre creado aquí en la tierra, haber llegado a la inmensidad de este mundo y encontrarse solo, rodeado de un montón de creaciones de Dios, ¿no? Cuando uno puede viajar y se encuentra en la naturaleza, pueden entender cuál es la maravillosa creación de Dios, ¿no? Y eso que hoy en día ya no es perfecta como lo fue desde su origen, ¿no? Por causa del pecado. Pero me imagino, Adán, yo me imagino cuando he ido a algún lugar así en donde puedas estar rodeado completamente de la naturaleza y sentirte abrumado por todas esas cosas, ¿no? Tener tantas vegetaciones, ver al cielo y ver aves, él veía a los animales, como podemos ver aquí, y compartir y estar en medio de eso y que Dios te haya dicho en el momento de tu creación, eres el gobernador de todo esto. Y quiero que lo administres, que gobiernes y que produzcas la tierra. Es por eso que Dios mismo nos dice en este versículo que le da a Adán la misión y el propósito de ponerse a trabajar en ¿qué? En dar nombre a los animales, en señorear sobre la tierra, cuidar, labrarla. Y es por esto que es muy importante reflexionar en este punto. ¿Qué hubiera hecho Adán si no tenía unas órdenes que seguir o una misión y un propósito dada por Dios? Simplemente hubiera sido un hombre creado prácticamente como un animal más, en medio de todos los animales, toda la naturaleza y sin saber qué hacer. Muchas veces nos podemos sentir de esa manera, en un círculo en el que nuestro entorno no sabemos cómo gobernarlo, podríamos decir, porque no tenemos una misión y un propósito claro. Y es ahí que la bendición que tuvo Adán, que tras ser creado, Dios ya le dio su misión y su propósito, y fue gobernar la tierra. Entonces es interesante ver cómo intrínseca a la creación está la misión y el propósito que tu creador te da. Para Adán y para Eva fue ese. Y cuando ya creó a Eva también dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces ya les dio un propósito claro para ellos dos, los padres de esta tierra, los primeros hombres creados. Pero asimismo, de igual manera, sucede hoy en cada uno de nosotros. Cuando Dios creó, cuando incluso ya tenía en el vientre de tu madre, como decía la Biblia, ya pensaba Dios qué es lo que quiere para ti, qué es lo que Él seguramente te vio con tus dones, tus habilidades y el potencial que tienes para desarrollar una misión y un propósito que tenga valor para Dios, para la eternidad. Y es por esto que este año tiene que ser el año en el que descubras tu misión y tu propósito. Yo lo conversaba esto en otro día con los jóvenes en un grupo pequeño, en donde estudiábamos la Biblia y hablábamos de estos temas y nos dábamos cuenta que muchas veces estamos solo caminando y caminando por lo que muchas veces nos dice nuestra familia, la sociedad, nuestras propias ideas, pero en lo profundo y en el fondo de nuestro corazón no entendemos muchas veces por qué tenemos decisión, por qué hemos tomado estas decisiones, por qué escogí la carrera que estoy estudiando, por qué me pasan ciertas cosas y no sabemos qué decisiones tomar. Nace todo esto producto de que no tengo claro una misión y un propósito. Y es por esto que quería darte un ejemplo. Todos hemos escuchado, no sé si has escuchado alguna vez acerca del doctor Ben Carson, y es una historia muy, muy bonita, ¿no? Hay incluso una película, hay un libro que él escribió que se llama Manos Milagrosas, y habla un poco acerca de la historia de cómo este chico, que nació en 1951, si mal no me equivoco,
en Detroit, en un lugar en Unidos, en una época, él siendo un afrodescendiente, en donde había muy fuerte marcado el racismo todavía. Y todo ese entorno en el que él se desenvolvió lo llevó por un mal camino en un principio, ¿no? Él creció en una familia que para empezar era pobre, obviamente era un poco eh, discriminada por su condición racial y en un entorno en el que incluso dentro de su propia escuela se burlaban de él porque, entre comillas, era tonto, ¿no? Y me parece también interesante esta parte que podríamos analizar más a profundidad, pero Satanás sabe cuáles son tus potenciales también. Y por eso es que trata de atacar a lo que Dios te ha dado como tu bendición. Y por eso es que muchas veces nuestras carencias o podríamos decir las pruebas que tenemos en esta vida son las que nos permiten en efecto desarrollar este potencial de talentos, de dones, de servicio y de una misión y un propósito para nuestra vida. Y en el caso de este doctor, nos da la casualidad que pese a que se burlaban de él por ser alguien que no tenía buenas notas en el colegio, llegó a ser un neurocirujano reconocido a nivel mundial. En su país es un ícono, en donde logró hacer cirugías prácticamente imposibles hasta su época, como separar a dos bebés siameses unidos por el cerebro. Y todo eso gracias a que se rodeó de la manera correcta y encontró en Dios su misión y su propósito. Porque llegó un punto de inflexión en donde él incluso estuvo a punto de asesinar a su amigo. Porque estaba yendo por un camino que su sociedad, todo su entorno, le iba dictando, lo iba llevando. Y todo era fácil para ir para ese camino. Pero cuando tú haces clic y te das cuenta de que Dios te creó, Dios te dio un don, un talento, muchas veces pueden ser más, menos, o están en potencial desarrollo, pero Dios te creó con un propósito y una misión. Y es por eso que tú debes descubrirlo en base a una relación profunda con Dios. De nada sirve seguir caminando sin saber a dónde vamos. Tenemos que, por eso, ponernos metas y trazarnos objetivos y propósitos principales para poder llegar a este punto de servir a Dios. Entonces, este es un buen ejemplo que habla acerca de cómo tu vida puede cambiar radicalmente cuando tienes un propósito y una misión claros. Y es por esto que leí acerca de El mensaje para los jóvenes del libro de la hermana Elena G. de White, en donde daban algunos consejos muy importantes para los jóvenes y que pese a que fue escrito varios años atrás, hoy en día son muy válidos y para nuestra generación son muy válidos aún más. Y nos habla un poco de esto, de esta relación y comunión que debemos tener con Dios. Y es por esto que quisiera invitarte un poquito a reflexionar, ¿no? Muchas veces, a mí también me ha pasado, muchas veces en el entorno en el que estamos, como le pasaba a al doctor Ben Carson, en algún momento en su punto de su vida, el entorno en el cual se encontraba tal vez lo llevaba a plantearse preguntas, incertidumbres, que muchas veces incluso son la fuente de despreciarte a ti mismo, en el sentido de que disminuye tu valor, aunque tú no lo notes, no lo sientas, inconscientemente también tu valor percibido ante ti va disminuyendo porque no te sientes útil, te sientes en un lugar incorrecto, tal vez estás estudiando algo que no te llena o piensas que no es lo tuyo, tal vez estás creyendo que yo qué sé, que en el trabajo en el que estás no te sientes tan útil, no te sientes valorado, que tal vez tienes más dones, más talentos que podrías estar utilizando y que se están desperdiciando en el tiempo porque no le estás encontrando una utilidad. Pero Dios te creó y en el vientre de tu madre Él ya sabía qué cosas y talentos te iba a dar. Es interesante pensar que muchas veces por nuestro ego nos vemos solo a nosotros y pensamos es que yo nací con el don de dibujar, yo nací con el don de cantar, yo nací con el don de, yo qué sé, de enseñar. Y muchas veces pensamos que eso es nuestro. Pero es interesante lo que leía en este libro de Mensaje para los jóvenes y tiene razón.
Al ser nosotros creación de Dios, todos estos talentos, dones y habilidades han sido dadas y depositadas en nosotros por parte de Dios. Y es interesante que tú podrás pensar y decir, pero tal vez sé hacer cosas que no sé cómo ponerlas al servicio de Dios. Pero es ahí donde entra tu misión y tu propósito. Porque solo tú puedes conocerte a ti mismo poco a poco, qué habilidades, qué talentos, qué cosas te van gustando y vas desarrollando poco a poco, ¿no? Hay gente que no nace con ese don para la música, con esa vena artística, que se le complica mucho las cosas que son de instrumentos, de cantar, y simplemente no está en ellos. Pero ¿quién fue el creador de esas personas? Dios. Y para los que sí lo desarrollan y tienen tal vez una naturalidad a poder y facilidad a poder aprender un instrumento, a cantar, a desempeñarse dentro del ámbito de la música, ¿quién fue su creador? Dios. Y es por eso que entender una relación íntima y personal con Dios es fundamental para tu misión y tu propósito poderlo encontrar. Quiero que te preguntes, ¿cuándo te has sentido valorado? ¿Cuándo todas estas habilidades que tú tienes las has podido utilizar? No sé, existen muchas, pero si tú te relacionas diariamente con Dios, Él te va a ir dando propósitos y te va dando pistas, podríamos decir. Cosas que vas poco a poco descubriendo, como cuando vas armando un rompecabezas. Al principio tal vez tienes una imagen de qué es el rompecabezas y tú sabes que lo tienes que armar y que el resultado final es ese. En este caso, el resultado final es encontrar tu misión y tu propósito y vas a llegar en algún momento a ese si te lo propones y se lo pides a Dios. Ahí está la imagen. Y cuando comienzas a armar este rompecabezas, comienzas con unas piezas que muchas veces no sabes ni en qué parte van, pero sabes que son algo, ¿no? Tal vez puedes ver un contorno de una casa, un pedacito de una nube, y no sabes tal vez dónde van, qué en conjunto forman o cómo se ve el resultado final de esta imagen. Pero poco a poco vas encontrando partes y las vas juntando. Poco a poco se van armando más cosas, más elementos de esta imagen. Ya ves la ciudad, ya ves la plaza, comienzas a ver árboles, comienzas a ver los pájaros en el cielo. Y llega un punto en el que está prácticamente armado y se te hace súper fácil comenzar a juntar las demás piezas que terminan y culminan en el puzzle, ¿no? En el rompecabezas. Y el resultado final es poder ver armada y construida el resultado final que en un propósito, en un inicio te propusiste terminar. Es por esto que te invito a este año proponerte culminar y terminar este rompecabezas de poder construir tu misión y tu propósito. Sé que hay muchas incertidumbres, sé que hay muchas cosas que tal vez digas, pero no tengo ni idea por dónde empezar. Y es por eso que hoy te quiero dar y te voy a ayudar con unas pequeñas pistas que a mí también me sirvieron en su momento y que te pueden ayudar en lo personal a ir construyendo junto con Dios este puzzle de tu misión y tu propósito que te lleve a poder descubrirlo finalmente en este año y ponerte mucho más a trabajar en él. Así que quisiera leer para empezar en estas recomendaciones Juan 17, del versículo 16 al 19. Vamos a leer Juan 17. Y es interesante este versículo porque está dentro de una oración que Jesús hizo. Y es tan lindo este versículo y este pasaje y este mensaje, porque es una oración que Jesús hace por ti. Muchos años atrás ya lo hizo por ti. Y hasta ahí ese pedacito de rompecabezas que lo vas a poder completar. Y comienza con esta pieza, por ejemplo, y vamos a leer lo que nos dice Juan 17. Vamos a leer el versículo 16 al 19. Y dice lo siguiente: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Este versículo es muy bonito porque, como te decía, está dentro de una oración que Jesús hizo por ti y por mí. Dios habla de que Él encontró su misión y su propósito aquí en la tierra porque sabía cuál era su misión y su propósito, que venía, era salvar a la humanidad, ¿no? Vencer el pecado en la carne. Y es interesante ver cómo también ora por nosotros
Y nos dice que como Él no es del mundo, nosotros también somos llamados a no ser del mundo. Y es aquí una primera clave, ¿no? Cualquier cosa que te puedas estar planteando y pensando, no pasa por el mundo, pasa por Dios, pasa por un plan divino, por un propósito que no termina aquí en la tierra, como decía en podcast atrás. Por muy alto que aspires aquí dentro de la tierra, cualquier cosa que hagas se va a quedar aquí. Pero cualquier plan que tú tengas en conjunto con Dios, cualquier negocio, emprendimiento, podríamos llamarlo, que inicies con Dios, va a continuar hasta el cielo. Así que es eso de construir tesoros en el cielo, ¿no? No solo aquí en la tierra, porque de nada van a valer aquí. Y aquí nos dice claramente que Jesús considera y cree y fielmente espera que nuestros propósitos no sean del mundo. Y el siguiente versículo que nos decía era, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo único que nos puede ayudar a encontrar esta verdad, este camino a seguir, nuestro propósito, nuestra misión, nuestro ministerio personal, es la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia cada día, si tú no oras a Dios, si tú no estudias lo que te dice aquí en la Biblia, ¿cómo vas a pretender encontrar tu misión y tu propósito? Es por eso que el camino del faro también nos guía hacia esa luz mayor que es Dios, que es Jesús. El camino de Cristo, el camino hacia la salvación solo pasa por Jesús. Y encontrando este camino solo se puede hacerlo por la Biblia. Es por eso que en este canal estudiamos bastante de versículos y compartimos meditaciones que nos lleven hacia ese propósito de encontrarnos con Jesús. Y es Jesús en ese camino, en esa búsqueda, es donde Dios te va a dar tu misión, tu propósito. Yo conversaba, como les decía, con estos chicos de mi grupo pequeño, en donde decían, sí, yo estudio derecho, pero veo que hay mucha corrupción, muchas injusticias dentro de la justicia de mi país. Me conversaba una chica que estudia para ser abogada. Y no me había planteado, me decía, ¿cómo puedo yo servir a Dios en medio de este ámbito? Cada ámbito, cada área, cada profesión tiene muchas últimas ramas que se pueden dividir y que puedes tú desarrollar tu propósito, tu ministerio. No importa la repercusión que puedas tener o que puedas tú pensar que no es suficiente. No, esas son ideas que te pone Satanás. Lo que Dios quiere de ti es que ese talento que te dio, ya sea 1, 5 o 10, tú lo pongas a su servicio y dé frutos para que cuando te encuentre en su segunda venida te pueda decir, bueno y fiel, mi siervo has sido con los talentos que yo te di, y como has sido fiel, puedes ingresar a la gloria de Dios. Por eso es que tu misión y tu propósito, las demás piezas del rompecabezas, solo van a encontrarlas aquí, producto de una relación íntima con Dios, que solo la palabra de Dios, la verdad, te puede guiar. Y este versículo 18 nos da una pista un poquito más allá, otra piecita del rompecabezas para completar. Nos dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. El camino de Cristo es eso. No solo caminar hacia Dios en el sentido de encontrarme con Él. Es caminar también hacia el mundo en el sentido de ir hacia los demás y brindar salvación, ser bendición, glorificar a Dios hacia los demás, para afuera, no solo para mí mismo, porque de nada vale. Dios quiere que se multiplique lo que te ha dado. Y es por eso que tus dones y tus talentos tienen que servir en este mundo. Así que es otra pista, otra pieza más del rompecabezas que te puede ayudar y te puede dar orientación y guía para poder encontrar esta misión y propósito. Y básicamente eso, ¿no? Este versículo nos habla de que debemos seguir también el ejemplo de Jesús, y así como Él caminó, nosotros también debemos y podemos caminar en el mismo sentido. Y para ir terminando, vamos a leer por otra parte el Salmo 25, 8 y 9. Ya vimos la oración, cuál era la oración de Jesús que oró y hice por ti. Y vamos a ver cuál es la oración que nosotros deberíamos tener. Y vamos a hacer un copy-paste, podríamos decir, de la oración que hizo
que hizo el rey David en este salmo. Salmos 25, vamos a leer el versículo 8 y 9. Salmo de David. Nos dice lo siguiente. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes en la justicia y enseñará a los mansos su carrera. Es importante que tú hagas esta oración personalmente, diariamente, y que le pidas de todo corazón a Dios. Dios, quiero descubrir mi misión y mi propósito por el cual tú me creaste. Solo Dios te puede dar este propósito, esta misión. Y de igual manera, como muchos personajes en la Biblia lo han hecho, como en muchos testimonios lo podemos verificar, lo podemos ver en llamados que se hacen a pastores, a siervos, a tal vez con tus dones, tal vez del canto. Yo que sé, hay un montón de formas de servir a Dios. Pero en un principio todos teníamos que, o comenzamos con esta oración en el que pedimos a Dios dirección, pedimos a Dios que nos muestre el camino. Y cuando tú haces eso, no es como por arte de magia, sino es el poder de Dios que va abriendo las puertas, te va guiando, te va dando las piezas del rompecabezas y poco a poco lo vas completando, poco a poco vas viendo los resultados, poco a poco, como veíamos, se va armando esta figura y en últimas instancias puedes descubrir qué es el propósito por el cual Dios te creó. Y es muy bonito cuando lo entiendes, porque en lo personal, para mí esto sucedió el año anterior y era interesante ver cómo en mi experiencia personal tenía ya muchas piezas varias de este rompecabezas, por muchas cosas o talentos o cosas, habilidades que yo tenía y que no encajaban, eran como piezas sueltas, como cuando estás con el rompecabezas y no sabes dónde va, pero está ahí. Y en mi vida yo veía reflejado estas piezas y que no encajaban en muchas cosas, pero en un momento de relacionamiento con Dios, estando y meditando en su palabra, llegó un día, me recuerdo claramente cuando estaba en camino del bus en un día sábado hacia una iglesia en Estados Unidos y estaba escuchando en lo que viajaba, ya que el viaje era de 2 horas para poder ir a la iglesia. Viajaba y estaba escuchando y viendo el sermón de un pastor. Mientras escuchaba este sermón, sentí el llamado del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, diciéndome y encajándome, poniéndome en mí una idea de poder servirle a Dios por este medio, con este ministerio de Camino del Faro. Y cuando esta idea comenzó a hacer eco, a retumbar, a seguir sonando en mi mente y en mi corazón, todas estas piezas como por arte de magia comenzaron a encajar, porque yo sabía muchas cosas, tal vez por ejemplo de edición en programas de computadora, también sabía muchas cosas de música, sabía cosas de diferentes partes que como por arte de magia comenzaron a encajar y el puzzle estaba completo. Y fue ahí cuando sentí el llamado de poder seguir a Dios por estos medios, poder servirle a Dios por estos medios. Y para mí es una sensación que no sé cómo explicarla y describirla, pero yo agradecí a Dios en ese momento y me daba por otra parte también miedo cuando descubrí cuál es mi propósito y talento, mi propósito y misión, mi ministerio que Dios me estaba llamando. Y es un tema que podemos topar más adelante, porque no es todo camino de rosas, pero sí es muy importante poder descubrir este propósito, esta misión, y poco a poco comenzar a trabajar en lo que Dios te ha llamado a servirle. Así que bien, espero y deseo que en este año puedas, de la mano de Dios, encontrar esta guía, esta dirección. Y de lo más profundo de mi corazón deseo que tengas claro tu misión, tu propósito, y que ese sea el propósito principal de este año, valga la redundancia, para que puedas tomar las decisiones de mejor manera en tu vida y que puedas trabajar en el propósito y en los negocios de tu Padre Celestial que está en los cielos. Así que te deseo lo mejor de la vida en este año, en estos días, y espero que así sea para todos nosotros. Em, Esto ha sido todo por el podcast de esta semana y vamos a tener varios contenidos para los siguientes episodios. Vamos a tener invitados especiales y esperemos que esta comunidad también vaya creciendo, vaya
naciendo en cada uno de nosotros esta luz que solo Dios nos puede dar. Así que un gusto para mí una vez más haber compartido este mensaje con todos ustedes y conmigo es hasta la próxima.